A los nuevos, qué bueno que lo mencionas. Alguien que nos está visitando por primera vez, ¿podría levantar tu mano? Simplemente queremos conocerte. Bienvenido, bienvenida. Alguien más, bienvenidos, bienvenida. Qué gusto poderles recibir aquí en la IBER y estas siglas, Iglesia Bíblica es Jesús. Es un placer, estamos para servirles. Pedimos conocerles un poco porque nos gustaría obsequiarles alguna literatura y no es para pedirles nada, ni somos para pedirles dinero, ya van a cobrarnos el hotel, nada. Tú eres bienvenido aquí a esta iglesia siempre que quieras asistir. La forma como predicamos es secuencial y expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Tomamos un libro de la Biblia, lo vemos poco a poco hasta que lo terminemos. Ahora estamos en el libro de los Hechos y te voy a pedir que vayas allí. Hechos capítulo 10. Simplemente introducirlo porque hace 15 días predicó Claudio. Él tomó un tema libre, él decidió predicar acerca de la familia. Yo espero que fue un tema que fue de bendición para la iglesia. Yo tuve la oportunidad de escuchar algunos fragmentos en internet, no pude escucharla toda, pero he escuchado algunas partes. Y bueno, pero fue una pausa. Ahora vamos a terminar el capítulo 10. Hemos estado 2 semanas estudiando este capítulo. Comenzó Armando en los primeros versículos del capítulo 10, estudiando acerca de Cornelio. Bueno, ¿quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano, era una persona que tenía un cargo muy importante, estaba en una ciudad llamada Cesarea, y Cornelio orando ve una visión y ve un ángel que le dice que le llame a Pedro, ¿sí? Y Pedro a su vez, él está orando un poco lejos de allí, en una ciudad llamada Jope. Él está orando y en visión él ve que del cielo desciende un lienzo que tiene animales impuros. ¿Qué son los animales impuros? Bueno, en la ley judía, los judíos no podían comer ciertos tipos de animales. Solamente había un grupo de animales que ellos podían comer, los demás eran impuros o comunes, así llamaban ellos. Esto es un animal común. Por ejemplo, un animal común es el cerdo. De hecho, los judíos ortodoxos hasta el día de hoy no comen cerdo, porque ellos siguen guardando esta parte de la ley. Entonces, un animal inmundo o un animal común no es que fuera un animal ni maldito ni nada, sencillamente era un animal separado. Esto tenía una razón teológica y doctrinal para ellos, bueno, teológica para nosotros, para ellos tenía una razón, que era mostrar una separación entre ellos y el resto de las naciones. Pedro tiene una visión de esto, él ve en un éxtasis como desciende y él tiene hambre y una voz le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro responde: no, Señor, porque nunca he comido un animal que no sea puro. Y entonces Dios le responde: no llames común lo que yo he limpiado. Dice que esto sucede 3 veces y en ese lapso, cuando termina, el Espíritu Santo le dice: ahora vienen unos hombres y te vas a ir con ellos. Estoy resumiéndote el capítulo 10 hasta donde vamos, en donde él acepta a estos hombres que le cuentan qué es lo que ha ocurrido con Cornelio y ahora él va a ir, y ahí es donde dejamos la historia. Y hemos estado estudiando cómo es que Dios prepara el corazón del incrédulo para salvarle y cómo Dios prepara el corazón del creyente para predicar. Mira, una de las razones más importantes de estudiar el libro de los Hechos es que esto despierte en el corazón de cada uno de nosotros la necesidad, el impulso y la urgencia por predicar el evangelio. Sea que lo hagas de una forma como parte de un ministerio. De hecho, Adrián está llevando esta parte de evangelismo y están yendo a predicar a los parques cada 15 días. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar hace unas semanas también por allá, y de verdad, ¿quieres predicar algún día? Predica en la calle, eso te va a ayudar muchísimo porque es un público que no quiere escucharte. ¿Sí? Y donde te vas a enfrentar a muchas situaciones, pero al mismo tiempo puedes mirar cómo es que Dios puede usar el poder del evangelio para salvar gente. Pero el evangelismo no solamente es que tú vayas a las calles, el evangelismo es algo que hacemos todos y debemos hacerlo en cualquier circunstancia, y cuando la oportunidad se presente no la pierdas. Entonces vamos al versículo 24. Estos hombres se quedan a dormir con Pedro y dice el versículo 24: al otro día entraron en Cesarea
Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mira, cuando tú lees la parábola, la historia, la parábola del sembrador, que de hecho el título es un tanto incorrecto, esa parábola más bien debería de llamarse la parábola de los suelos. ¿Por qué? Porque el énfasis no está en el sembrador, el énfasis está en los 4 tipos de suelo. Y tú ves que hay 4 tipos, solamente uno es una tierra fértil, solamente un tipo de tierra es fértil. La pregunta es, ¿quién preparó esa tierra? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque nosotros hacemos el énfasis siempre en el sembrador, pero Jesús contó esa historia para hacer un énfasis en el tipo de suelo que hay. Había uno que estaba lleno de rocas, uno muy árido, etcétera, pero había uno donde crecían muchísimos espinos, pero había un tipo de suelo listo, había un tipo de suelo preparado para recibir la semilla, que es la que da fruto. La pregunta es, ¿quién preparó eso? Tú no puedes pretender tener una buena cosecha si tú no has preparado la tierra, ¿sí? Se debe preparar la tierra para tener una buena cosecha. Ahora, ¿quién preparó esa tierra? Bueno, aquí descubrimos que ¿quién preparó el corazón de Cornelio? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, al grado que el corazón de Cornelio estaba tan listo que dice que Cornelio los estaba esperando. Puedes imaginarte a Cornelio viendo a la ventana. ¿Has estado esperando a alguien en tu casa alguna vez? Una visita importante. Bueno, Cornelio estaba así, y aunado a eso dice que convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Les dijo a ellos: va a venir Pedro. Pedro es un judío que estaba, ¿se acuerdan de Jesús? Bueno, él estaba con él. Él va a venir a hablarnos algo, porque el ángel me dijo que le hablara a él para que yo supiera cómo ser salvo. Y entonces él está esperándolo, y él no desaprovecha esta oportunidad. Y esto me encanta, porque aquí tenemos una audiencia de personas nuevas, pero una audiencia con muchas ganas de escuchar la palabra de Dios. Esto, yo te pregunto, tú y yo, ¿cómo venimos a la iglesia los días domingos? Venimos con el ímpetu de escuchar la palabra de Dios, o para nosotros es una reunión más. Bueno, para Cornelio esta reunión causaba mucha expectativa. El corazón de Cornelio estaba siendo listo. Mira, hay algo que en teología se conoce como el orden de la salvación, ¿sí? Eh, Comienza con algo que hoy en la mañana providencialmente vimos, ¿sí? Que Adrián compartía en la escuela dominical, nos enseñaba acerca de los decretos de Dios. Y uno de estos es que Dios ha llamado a salvación. Si tú eres salvo, este proceso comenzó desde antes de la fundación del mundo, en algo que nosotros llamamos la elección incondicional de Dios. Y Dios en ese sentido ya había elegido a Cornelio. Cornelio era una persona que ya había sido elegida para salvación, ¿sí? Pero Cornelio hasta este punto necesitaba conocer el evangelio, ¿sí? Para nacer de nuevo y para poder experimentar la regeneración, para poder experimentar todo esto. Ahora, Pedro en un momento fue puesto a prueba, porque él llega. Ahora recuerda, Dios estaba tratando en Pedro sus prejuicios. Pedro tenía un montón de prejuicios. ¿Cómo lo fue preparando? Primer cosa, lo hizo que se quedara en casa de un curtidor un tiempo. Dice que se quedó ahí muchos días. Ahora estos prejuicios son tratados cuando desciende este éxtasis con animales impuros. Y ahora viene algo más, versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué hizo Cornelio? Adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mira, se dice que la primera impresión jamás se olvida. La primera impresión que tú tienes con una persona es muy difícil que te la quites de encima, ¿sí? Tú has conocido a gente que en un inicio dices: es que yo cuando lo conocí me caía muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera vez que lo vi se portó de esta forma. Mira, en una entrevista de trabajo hay personas que pueden perder el empleo simplemente por una mala impresión, que no tiene nada que ver con tu forma de vestir ni nada, pero a veces un comentario, algo que dijiste, una actitud que tuviste puede marcar completamente tu entrevista de trabajo y puede decir sí o no. Bueno, la primera impresión que Pedro tiene, Pedro de por sí va luchando consigo mismo, porque para un judío
entrar a la casa de un gentil, que es un gentil, una persona no judía, entrar a una casa así era algo que ellos no practicaban, porque después tenían que ir a purificarse, porque para ellos era contaminarse entrar. Entonces él va entrando con cierto recelo, pero si tú quieres hacer enfurecer a un judío ortodoxo, haz lo que hizo Cornelio. Cualquier cosa que sea idolatría para un judío era algo totalmente abominable. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué los judíos tenían tanto recelo y detestaban tanto la idolatría? ¿Por qué? Porque Israel históricamente había sido un pueblo idólatra. Y cada que tenían problemas con idolatría, ellos eran llevados a esclavitud. La última vez que ellos entraron a esto fue cuando Babilonia los lleva cautivos y destruyen el templo de Salomón. Después de esa vez, tú nunca vas a ver que Israel volvió a ser un pueblo idólatra. Como que esa parte dijeron, no nos vuelve a pasar. Entonces todo lo que oliera a idolatría para ellos era totalmente detestable. Ahora tú imaginas la primera impresión de Pedro. Llega Pedro y lo primero que Cornelio hace se le postra. ¿Y esto qué podemos aprender de él? La forma como tú y yo vamos predicando. Cuando vas a predicar a otras personas, a veces nos escandalizamos rápidamente. Tú le vas a predicar a una persona y resulta que esa persona es bien mal hablada, ¿sí? Y tú en el fondo dices, ¿por qué habla así? O es una persona totalmente distraída, o es una persona que no te pone atención, es una persona sumamente atea, sumamente grosera. Y esto de entrada para nosotros puede ser, ya te escandalizaste, ya dijo algo que no te gustó y dices, no, yo no, dejo de hablarle, está muy agresivo y ya me voy de aquí. No, sé paciente, sé sabio. Obviamente no permitas que él lleve el control, pero sé sabio. Pedro no le dijo, eres un idólatra, hijo del diablo, por eso estás como estás, por eso Dios nos los eligió, sí, por eso nos eligió a nosotros, ustedes no entienden. No, o sea, Pedro simplemente lo levanta, le dice, yo también soy hombre. Ahora imagínate lo incómodo de la situación. Cuando leas la Biblia trata de imaginarte los cuadros. Debió haber sido de esos silencios incómodos, ¿sí? Imagina el otro ahí postrado, lo levantan, a lo mejor tiene un hijo adolescente, digo, qué oso, mi papá ya se postró, ¿sí? Lo levanta, su ego como romano, o sea, todavía que él como romano se le postraba al judío, el judío lo levanta, le dice, no hagas ridículos, Cornelio, párate, soy hombre también, ¿sí? Debió haber sido un momento incómodo, pero debemos mirar por encima de esas situaciones y entender, quizá Dios está preparando ese momento para poder hablar. Y él no permitió que esto desviara la atención. Pedro no dijo, ok, Cornelio, ya sé de qué te voy a hablar. Te voy a hablar de la idolatría. Tienes un problema de idolatría, Cornelio. No, 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 no. El problema no era ese, el problema era otro. Muchas veces tú estás predicando a una persona y esa persona te dice, ¿sabes qué? Es que tengo problemas con el alcoholismo. Ah, ok, te voy a hablar de eso. ¿Sabías que Dios te puede liberar? Porque mira, el alcoholismo es un pecado. O tengo problemas con pornografía. Uy, qué feo. Eso es muy malo porque mira, te va a hacer daño, eso te vuelve el menso, te va a dejar mal de la cabeza. No, no permitas que algo que no sea el evangelio te desvíe del tema. Aunque sea un problema muy grande. Aunque tú digas, no, es que esto sí le tengo que hablar de esto. No, 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 su problema, el que sea un cáncer, sea adulterio, sea drogadicción, sea homosexualidad, sea el pecado que sea, no, ese no es su mayor problema. Su mayor problema es que no conoce a Cristo. Y eso es lo que tú debes combatir. Hay personas que creen que si logran que el adúltero siga con su familia, dicen, mira lo que bonito, ya volvió con su familia, se ve el infierno. Ya no como adúltero, ahora se va a ir como un hombre de familia. Esto no lo va a salvar. Mira, dejó las drogas, bueno, se va a ir limpio al infierno. Sí. No es que mira, dejó la homosexualidad, bueno, será un heterosexual más en el infierno. Eso no lo salva. Entonces Pedro no dijo, no, ya sé de qué le voy a hablar de la idolatría. No, él dijo, ok, esto ya pasó, este no es el tema, porque cuando entiende el evangelio, todo esto va a quedar para él completamente claro. No te escandalices rápidamente al predicar a otros. Y entonces, versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, Pedro, ustedes saben cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué? Tú imagínate que estás esperando a alguien
Y lo primero que te dice, ¿ustedes saben qué? Imagínate que yo llego a predicar, yo soy un pastor invitado. Llego acá y yo vengo, no sé, imagina, yo vengo de otra ciudad. Y le digo, ¿sabes qué horrible es para mí venir aquí? Qué abominable es para mí estar aquí en este lugar. Tú dirías, ponle rueditas a tu carro y llégale, ¿no? Pero dijo, ustedes saben cuándo abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras yo oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mira, probablemente las primeras palabras de Pedro no eran las más corteses. Sin embargo, él es honesto en decirles algo que para ellos era importante saber. Muchas veces nosotros queremos ser muy políticamente correctos. No quiere decir nada que vaya a ofender a la otra persona, ¿sí? No sé, que me deje escuchar. No, Pedro fue totalmente honesto y dijo, ustedes saben que para nosotros esto es algo horrible de hacer. ¿Sí? Y de igual forma la respuesta de Cornelio me gusta. Le dice, qué bien que viniste. Ahora queremos escuchar, estamos en presencia de Dios para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Es decir, Pedro, qué bueno que viniste, pero no te queremos escuchar a ti. Queremos escuchar lo que Dios te ha mandado a decir. ¿Sí? Entonces, viene ya un versículo, 2 versículos en los cuales yo voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Porque es importante hacerlo. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Quiero decirte primero lo que no quiso decir Pedro con estas palabras. ¿Estaba diciendo Pedro que Dios va a salvar a todos? La respuesta es no. Porque dice aquí, sino que puedes subrayar esa palabra, en toda nación. No dice porque en todas las naciones, ¿sí? O no dice sino que todas las naciones. En toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Segunda pregunta, ¿estaba diciendo que Cornelio era salvo? Yo pienso que no. Y voy a explicar por qué. Porque la Biblia es clara al decir que la salvación es solamente por y a través de Cristo. ¿Sí? Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Colosenses 2, por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Hechos 4, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Gálatas 3, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, la Biblia deja muy en claro que la salvación es únicamente a través de Cristo. Si tú te preguntas cómo fueron salvos entonces todos los profetas del Antiguo Testamento que no conocían, cómo fue salvo Adán, cómo fue salvo desde Adán hasta Malaquías, que es el último libro que tenemos, cómo fueron salvos de la misma forma que tú y yo hemos sido salvos. Ellos esperaban a Cristo, nosotros creemos que vino Cristo, pero ni ellos lo habían visto ni nosotros lo vimos tampoco. Pero ellos creían que vendría un Mesías y pusieron su fe en ese Mesías. Nosotros creemos que vino el Mesías y nuestra fe está puesta en ese Mesías. ¿Me explico? Entonces, no hay una sola persona en el universo que haya sido salvada si no es a través de la fe en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que Pedro afirmó? Ahora, yo sé que esto es algo complicado de tratar, ¿sí? No voy a tomar el tiempo para poder tratar de defender mi punto y
y la postura que ha tenido la iglesia reformada. Pero bueno, ¿qué fue lo que Pedro quiso decir? Primer cosa, él dijo que ningún hombre es común o inmundo. ¿En qué sentido? En que ninguno debe ser rechazado o despreciado debido a su origen, ¿sí? Étnico, raza o cultura. O sea, Pedro, él está diciendo, yo aprendí que ningún hombre es común o inmundo. Inmundo en el sentido de estar separado, porque todos estamos muertos en pecados. En ese sentido, cualquier incrédulo está en inmundicia. Pero Pedro está diciendo, he aprendido eso. Es decir, Pedro se refería a que el mensaje del evangelio es para todos. O sea, la predicación del evangelio no es para un grupo. O unos predican, si lo veo muy mal, le predico, porque este sí está muy mal. Míralo, está en drogas, está en alcoholismo, está muy mal. Entonces le predico. U otros, pero no le predico al que se ve lindo, al que se ve limpio, ese no le predico. U otro dice, no, yo no le predico a los que están así. Yo le predico a pura gente que yo creo que puede escuchar el evangelio. No, el evangelio está abierto a todo. La segunda lección del texto es que en cada nación, es decir, en cada grupo étnico del mundo, hay personas que están siendo preparadas por Dios para salvación, ¿sí? Ahora, esto significa a su vez para nosotros dos cosas, ¿sí? Primer cosa, que Cornelio no habría sido salvo si nadie le hubiera predicado el evangelio. ¿Sí? Nadie será salvo hoy sin el evangelio. Y tú te preguntarás, bueno, ¿no dices que Pedro, no dices que Cornelio ya estaba predestinado, ya estaba elegido? Sí, pero al mismo tiempo estás diciendo que si nadie le hubiera predicado el evangelio no hubiera sido salvo. Sí. ¿Cómo es eso? No sé, no lo entiendes. Bienvenido al club. Por eso lo que vivimos lo vivimos por fe. Tan cierto es que Dios decreta todo, como tan cierto es que la responsabilidad humana debe ser llevada a cabo. Y esto para nosotros, como veíamos hoy en la mañana, es un misterio. Pero a nosotros, como el texto que ocupaba Adrián en la mañana, que en Deuteronomio, que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Pero nosotros no vivimos ahora allá, vivimos acá. Entonces, para ti es más seguro caminar en tu responsabilidad humana, dando gloria a Dios y entendiendo que todo lo bueno que ocurre das gloria a Él y que todo lo difícil que pasa es porque Dios lo permitió. Pero tú descansas en la soberanía de Dios, no como quien se tira una hamaca para no hacer nada, sino como alguien que trabaja y al final entiende, Dios abrió una puerta o Dios cerró otra. ¿Sí? No puedo profundizar mucho en esto. Sí, porque no tengo el tiempo. Y otra cosa que aprendemos es que debemos estar preparados para cuando Dios nos envíe o ponga personas cerca a nosotros. Mira, la historia de Cornelio tiene implicaciones teológicas muy profundas en una rama que se llama soteriología, que la soteriología es la doctrina de la salvación. Responder si Cornelio fue salvo antes, durante o después de la predicación de Pedro es algo que ha traído ciertas diferencias entre varios teólogos. Yo he explicado cuál es la postura que ha mantenido la iglesia históricamente, pero quiero terminar esto, cerrar esta parte con una frase de Spurgeon, por la cual yo me quiero tomar de esta frase para decirte, esta es la razón por la cual no me estoy enfocando aquí en esto. Me encantaría, los que estamos reuniendo los lunes para estudiar teología sistemática, cuando veamos la doctrina de la salvación, me va a encantar poder mirar este tema y poder escuchar a cada uno y poder aprender todos y ver qué es lo que vemos. Pero Spurgeon decía, los puntos difíciles de la teología no son a menudo los instrumentos de la conversión. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los fuegos artificiales de la retórica o con las lides de la controversia cuando los hombres están ansiosos de conocer el camino de la salvación? Es por eso que voy a dejar este tema, que es un tanto controversial, para un estudio posterior. Ahora, este fue un paréntesis. Si tú eres nuevo o dices, ¿qué? No te preocupes, continuamos. Esto fue un paréntesis simplemente en obediencia a mirar el texto como está. Vamos a mirar el bosquejo de la predicación de Pedro, porque Pedro predica de formas increíbles. De hecho, desde el primer discurso que tenemos en Hechos 2, podemos analizar la forma de predicar de Pedro. Pedro tenía una forma y hacía unos bosquejos muy buenos. Lucas, que fue el escritor de Hechos, no nos da una transcripción completa del sermón de Pedro. De hecho, lo que nos da es el bosquejo. Nos da los puntos principales de lo cual Pedro predicó. ¿Qué fue lo que él predicó? Bueno, él predica, versículo 36, primer punto de su mensaje: Jesús es Señor. Versículo 36 dice así:
Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Por qué vamos a mirar el bosquejo del sermón de Pedro? Primer cosa, para recordarnos nosotros cómo es que debemos predicar. Si tú eres creyente, esto te va a servir para saber cómo es que predicamos a otros. Y también, si tú eres nuevo, esto va a ser una exposición del evangelio para tu vida. Y si tú llevas mucho tiempo, también es una exposición del evangelio a tu vida, porque debemos siempre recordar, mirar, apreciar, saborear el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Primer cosa, él va a decir: Jesús es Señor. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. El evangelio nos enseña que Dios es santo, que Dios es soberano, que Dios es Señor, que Dios ha decretado absolutamente todo. Aún las cosas que nos son difíciles de comprender o de asimilar o de aceptar, Dios las ha decretado. ¿Sí? Todo mensaje evangelístico tiene que comenzar con la verdad y con la realidad de que Jesús es el Señor. Cuando tú te encuentras predicando a una persona que te dice: es que si Dios fuera bueno, ¿por qué permitió que yo enfermara? Porque Él es Dios. Esa es la respuesta, y Él es Señor. Estas respuestas pegan duro, pero es la verdad. Yo no estoy predicando a una persona para tratar de venderle un producto mágico. No le estoy vendiendo Herbalife, con respeto si alguno lo vende. Si no estoy tratando de convencerle: mira, de verdad, mira, dale chance a Dios, mira, dale chance tantito. No, yo lo que estoy tratando es convencerlo a él de que se rinda completamente. Eso es la predicación del evangelio. No estamos yendo a hacer tratados de amistad, estamos llevando tratados de rendiciones absolutas, como los que hizo Estados Unidos con la Alemania nazi. Ellos no llegaron a decir: bueno, amigos, ya hicieron su desastre, ¿verdad? Pero vamos a llevarnos bien. Entonces, ¿cómo les parece si ahora les... No, dijeron: este es el punto, firman la rendición. ¿Y qué significa firmar la rendición? Todo nos pertenece, y de hecho se dividía una Alemania en dos partes, la mitad para los rusos, la mitad para los gringos. ¿Sí? No fue opcional, eso significaba rendirse. Cuando tú predicas a una persona, lo primero que tienes que hacerle ver es que Jesús es Señor, que no estás ahí para decirle: mira, de verdad dale chance a Jesús. No estás ahí para decirle: Jesús es Señor de todo, y Él es, y eso es el mensaje para ti que estás ahora: Jesús es Señor de todo. Segunda cosa, punto de su mensaje: el hombre es pecador. ¿Cómo sé que está implícito aquí? Versículo 37. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué digo que el hombre es malo? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Es decir, a cambio de todo el bien que Jesús vino a hacer. Jesús vino a la tierra a hacer bien. Jesús nunca fue grosero con nadie, ni siquiera con la mujer sirofenicia, que pudiera parecer que Jesús se portó un poco grosero con ella. No, Jesús estaba amándola a esta mujer también. Jesús estuvo haciendo bienes a los hombres, ayudando a los pobres, sanando a los enfermos, juntándose con las prostitutas, juntándose con los publicanos, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, resucitando a hijos de viudas que no tenían nada, alimentando a las multitudes. Eso estuvo haciendo Jesús, presentando el evangelio y haciendo bien a todos. Y el hombre es tan malo que el hombre lo terminó matando. Pero el Señor le resucitó, y ese es el otro punto del bosquejo de Pedro: la resurrección como una evidencia de su divinidad. Versículo 40: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Hemos visto, Pablo dice en Corintios 15, si Jesús nos resucitó, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración o de lástima. Creer en el hecho histórico de que Jesús resucitó es
algo que todo creyente debe aceptar como un hecho histórico, no como algo que, da igual, no. Pedro lo mete en este contexto, está hablándole a un grupo de romanos, está diciéndole, Jesús es Señor, nosotros los hombres somos pecadores, Jesús resucitó, y viene aquí el último punto. Hay un juicio para el pecador llamado infierno, pero también hay una esperanza. ¿En quién? En Cristo. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es decir, Él les ha presentado el evangelio y les ha dicho, Él es el Señor de todo. Este Señor de todo vino al mundo a vivir la vida perfecta que ustedes y yo no podíamos vivir, y a cambio de eso el hombre no le recibió, lo crucificó, pero Dios lo resucitó. Y ese hombre, ese carpintero que vivió entre nosotros, va a regresar como juez de vivos y muertos. Y amado, tú que estás aquí, Él va a regresar ya no como un cordero, Él va a regresar como un león. Va a regresar para enjugar las lágrimas de sus hijos y para hacer llorar y hacer crujir los dientes de sus enemigos. A eso Él regresará. Y hoy tú tienes la oportunidad de rendir tu vida al señorío de este Cristo que vino a vivir en este mundo haciendo bienes, que vino a morir y a resucitar. ¿Para qué? Para que Él se convierta en tu abogado. Porque si Él no es tu abogado en esta vida, el día del juicio Él será tu juez, y entonces no tendrás quien te defienda. Y lo único que quedará será una horrible expectación de juicio eterno sobre tu vida. Pero hoy tienes la oportunidad, así como estos hombres en casa de Cornelio, que Dios hiciera lo mismo que hizo ese día. Porque aquí ocurre algo que algunos teólogos han llamado el Pentecostés gentil. ¿Sabes qué ocurrió cuando Pedro predicaba? El Espíritu Santo dijo, está bien, Pedro, ahora voy yo. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mira, Pedro pudo haber seguido predicando, pero para Dios era suficiente. Ahora venía lo que Pedro no podía hacer, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo interrumpe el mensaje de Pedro. El Espíritu Santo cae sobre estos hombres y ellos comienzan a hablar en lenguas. ¿Por qué era importante que hablaran en lenguas ellos? El texto nos da la respuesta, versículo 45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario esto? Porque era una evidencia para los judíos de que ahora la puerta estaba abierta para todos, y que de la misma forma como el Espíritu Santo era derramado sobre ellos, el Espíritu Santo era derramado sobre los demás. ¿Actualmente esto es necesario? No. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo sigue ocurriendo sobre cada creyente. Si tú eres creyente, el Espíritu Santo habita en ti, está en ti. Has sido sumergido, has sido bautizado en el Espíritu Santo, aunque ya no existe la necesidad de una manifestación en lenguas. Pero la otra manifestación de magnificar a Dios sí es una manifestación externa que hay en tu vida. ¿Y cómo lo vemos en ellos? Porque hay una obediencia. Y mira, amado, si tú piensas que eres creyente, pero tú no obedeces, Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. El creer en Cristo no solamente es tener un conocimiento cognitivo de que existe. El creer en Cristo es creerle a Él,
creer lo que Él ha dicho, creer que Él es Señor, creer que tú eres pecador, creer que tú mereces el infierno y creer que ninguna obra tuya puede salvarte. Mira, Cornelio era un hombre que hacía muy buenas obras. Ninguna de esas obras le sumó a su salvación. Dios no lo salvó gracias a sus buenas obras. Dios lo salvó a pesar de sus buenas obras. Dios lo salva a él. Y Dios lo llama a salvación. Todo esto era una preparación que Dios estaba haciendo en el corazón de Cornelio. Porque las obras son necesarias, no son necesarias para salvación, pero sí son necesarias como una evidencia en tu vida. Pero no son obras que tú provocas, sino que dice el libro de Efesios que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, ¿sí? Entonces, y dice Santiago que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, amado, las buenas obras no te van a salvar. Y con esto también quiero decir esto. Hay gente que no le predica a fulano o a tal persona porque dices, es que él es muy bueno. Si lo vieras cómo es, este amigo mío, este familiar mío, mi tío, no, yo he escuchado esto y quiero que lo analice de esta forma. Gente que dice, es que él es bien buena persona, nomás le falta ser cristiano, no más. O sea, nomás le falta ser salvo. Jesús le dijo a un fariseo, no estás lejos del reino. ¿Sabes qué quiere decir eso? Estás afuera. ¿Qué diferencia hay entre, imagina que llegaste al examen, ahora los que presentan el examen de admisión, ¿qué diferencia hay entre el que no llegó porque se quedó en su casa durmiendo al que le cerraron la puerta y no lo dejaron entrar? Ninguna. Los dos van a reprobar. ¿Qué consuelo hay en que, bueno, ¿quiénes pasaron el examen? Los que lo aprobaron y los que se quedaron cerquita. Los que no entraron pero se quedaron en la puerta, eso sí. No, todos están igual de reprobados. Hay personas que dicen, yo no soy tan mala. Te voy a poner un ejemplo. Imagina, tú dices, ¿qué hace pensar que no eres tan malo? Ah, bueno, pues no soy tan malo porque no soy como Hitler, no soy como fulano de tal, no soy, yo no soy así. Bueno, te lo voy a poner imagina por un momento que yo tengo, imagino, no lo tengo, imagina que yo tengo cáncer, me detectan que tengo un cáncer en los pulmones, ¿no? Y de repente voy al hospital y veo a una persona que tiene el mismo cáncer que yo, pero ya lo tiene súper desarrollado, ya lo veo que está ya muy mal, ya el tose, ya hay sangre, ya está muy mal. Y yo digo, yo no estoy tan mal, él sí está mal, yo no estoy mal. No, yo tengo el mismo problema, solamente que no se ha desarrollado tanto. Pero tengo el mismito cáncer. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, tú tienes el mismo problema que Hitler. Solamente que en ti no se ha desarrollado tanto. Pero ¿qué diferencia hay entre morirse de cáncer? Vuelvo al mismo ejemplo. No todos los tipos de cánceres se desarrollan a morir en muertes sumamente crueles, ¿sí? Estaba viendo una serie que se llama Chernobyl en HBO y tú ves a estas personas que prácticamente lo que se desarrolló en ellos fue un cáncer inmediato y murieron de formas terribles. ¿Qué diferencia hay entre morirse así y morirte de un cáncer que te acabó rápido? No hay ni diferencia, se mueren los dos. Amado, no pienses y no descanses en pensar, yo no soy tan malo. No, sí lo eres y yo también lo soy. Nuestra única esperanza está en Cristo. Y no pienses que ese familiar, porque nunca ha hecho cosas tan malas a tus ojos, él está bien delante de Dios. Nuestra única esperanza es la fe en el Hijo de Dios. Porque la santidad de Dios es tan grande, la exigencia de Dios es tan grande que dijo a Adán y a Eva, no coman de esa fruta porque el día que coman se van a morir. Y Eva se lo comió y le dio a su esposo porque dijeron, no nos va a correr por una fruta. ¿Sí? O sea, por una fruta, pues ¿qué clase de Dios es este? ¿Te han corrido alguna vez de un supermercado por comerte una uva y te han metido a la cárcel por eso? Todos nos hemos comido aunque sea una uva en un supermercado alguna vez. Sí, el que diga que no está mintiendo. ¿Sí?
¿Te han corrido, te han encarcelado por una uva? No. Bueno, Dios condenó a la raza humana por comerse una fruta. Y el ser humano está condenado al infierno y todo comenzó por ni siquiera se la comieron toda, le dio una mordida. De ese tamaño es la santidad de Dios. Y dices, ¿qué Dios tan exagerado? No, es que es un Dios santo y es un Dios soberano, digno de una obediencia absoluta. La pregunta es, ¿tú alcanzas ese nivel de obediencia que Dios exige? No, yo tampoco, pero por eso vino Cristo, para vivir la vida de obediencia perfecta que Dios demandaba. Y entonces Él le es imputado tu pecado y a ti te es imputada su justicia. No quiere decir que Él pecó, ni que su naturaleza perfecta fue manchada por el pecado. De la misma forma como tú y yo no hemos vivido una vida justa, nos fue imputado, nos fue puesto a nuestra cuenta. Y eso es lo que llamamos justificación. Y ese es el mensaje que Pedro le está diciendo a Cornelio. Ustedes son malos, igual que yo lo era. Porque he aprendido que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Somos igual de malos, pero tenemos una esperanza en encontrar a Cristo, no como el juez, sino como el amigo, como el buen pastor, como nuestro Padre que te dice, bienvenido, llegaste a casa. Y esto es lo que habló. Y ahora la obediencia es una evidencia. ¿Cómo vemos que ellos obedecieron? Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, como también nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mira, Cornelio no objetó respecto a ser bautizado. Fue obediente al igual que los que estaban con él en la casa, porque la obediencia es sumamente importante. Hay creyentes que llevan años, dicen, yo no me bautizo, yo no me meto al agua. Bueno, eso simplemente demuestra que quizás no has creído, porque es un mandamiento bautizarse. No es una opción, ni es algo que hacemos porque hace calor y nos metemos al agua un rato. No, es un mandamiento. Mark Dever dice, es el mandamiento más sencillo de obedecer. Después de ahí se pone más difícil todo. ¿Sí? Entonces, amado, ¿el bautizo salva? No, te bautizas porque eres salvo. Te bautizas porque obedeces, no es que el bautizo te salvó. Miren, responder en qué momento Cornelio fue salvo. Es algo que podríamos estudiar y me encantaría hacerlo. Pero lo importante es que fue salvo. Lo importante es que él no confió en sus obras. Lo importante es que entendió, todo lo que yo he hecho no sirve de nada. Tengo que poner mi fe en Cristo. Y con esto terminamos de estudiar lo que probablemente es el capítulo más importante del libro de los Hechos. ¿Por qué digo que quizás es el más importante? Por lo menos para nosotros sí es el más importante. Porque todos los que estamos aquí somos gentiles. Aquí no hay ningún judío. ¿Sí? Eso pienso. No hay ningún judío aquí. Entonces, mirar que la puerta fue abierta para nosotros, esto se convierte en lo más importante para todos nosotros. Porque si estuviéramos leyendo el libro de Hechos, que solamente los judíos eran salvos, pues sería bonito por ellos. Pero en el versículo capítulo 10 vemos que la puerta está abierta para ti. Y amado, yo quiero terminar con esto. No importa cómo llegues a Cristo, Él es poderoso para salvarte. Pero también quiero que entiendas esto. Deja de pensar y deja de decir, Dios te ama tal y cual eres. No, es cierto. Dios te ama a pesar de cómo eres. Porque si te amara tal cual eres, no te cambiaría. Pero Dios decidió amarte a pesar de cómo eres y a pesar de cómo soy yo. A pesar de mi egoísmo, a pesar de mis pecados, a pesar de mi lujuria, a pesar de mi lascivia, a pesar de mi envidia, a pesar de mi codicia, a pesar de cada una de esas cosas, Dios decidió amarte. Y si hoy has escuchado, no endurezcas tu corazón a la voz del Señor. Ven a Cristo, ven a Cristo. Porque recuerda, la parábola del hijo pródigo no fue contada para decirles, vayan a su padre, ahí cuando tengan tiempo, cuando estén viejos. El propósito de la parábola del hijo pródigo fue, vengan
antes que sea demasiado tarde. Porque la vida se puede acabar hoy. Si tú eres salvo, tú mueres hoy, vas con el Señor, pero no así tu familia. Y si tú estás aquí y no eres salvo, deja de jugar. Entrega tu vida a Cristo. Deja de confiar en tus obras. Pon tu fe solamente en Él, porque Él es poderoso para salvar. Y Él te va a mostrar un amor que no has conocido y tendrás seguras dos cosas: que irás al cielo y que serás feliz. ¿Cuándo? Desde aquí. Que tu gozo está asegurado en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad y en cualquier circunstancia. Tu felicidad y tu gozo está asegurado. Y tu futuro también. Sea que Dios decide hacerte feliz viviendo en Manhattan, o sea que Dios decida que tu gozo está asegurado viviendo en un lugar muy humilde. Tu gozo está asegurado si Dios decide llevarte simplemente que un día duermes, o si Dios decide llevarte a través del camino de sombra de muerte, como lo puede ser una enfermedad. Dios es glorificado en todo esto. Cristo es exaltado y un día tú dirás: todo valió la pena porque ahora estoy con Él. Quiero que cierres tus, ponte de pie, vamos a terminar. Siempre digo eso y es como la forma de decir que vamos a terminar. Señor Jesús, te agradecemos mucho por tu palabra. Pedimos que de la misma forma como estos hombres, Cornelio y estas personas, recibieron tu palabra, así nosotros la podamos recibir. Que aprendamos cómo es que el Evangelio siempre ha sido predicado y no busquemos formas de inventarnos nuevas maneras. Podemos ocupar algunas cosas para poder llegar a la gente, pero al final el mensaje tiene que ser predicado exactamente igual. No podemos diluirlo, no podemos aumentarle, pero tampoco podemos quitar las partes difíciles. Pero yo te ruego en especial por los que están en este lugar y han escuchado el Evangelio por primera vez, por segunda, por tercera, pero que si no lo han creído, que tu Espíritu Santo quiera hacer lo que yo no puedo hacer. Por más horas, por más tiempo que yo, quien sea, invertamos estudiando, preparando un mensaje, solamente tú puedes hacer el proceso de convencer y de atraer y de salvar. Te pido que lo hagas sobre cada persona que esté en este lugar, cuyo destino no es el cielo, que tú les convenzas hoy y les atraigas a la casa del Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Te pido que tomes un minuto.